¿Y si una sola noche del cielo pudiera mostrarte la chispa que te está faltando? Hay noches que no son una noche más. Hay momentos en los que el cielo parece recordarnos algo que ya sabíamos, pero que entre el ruido, la rutina, el cansancio y las preocupaciones habíamos dejado de escuchar. Y para mí, la lluvia de estrellas líridas tiene justamente esa energía. No lo siento como un evento más para mirar por mirar, ni como un dato curioso para decir qué lindo y seguir. Lo siento como un momento simbólico, emocional y energético muy especial. Una de esas ocasiones en las que el universo parece prender una chispa en medio de la oscuridad y decirnos: mirá, por acá hay algo, por acá hay una señal, por acá hay una verdad que quiere aparecer. Y además, en mi caso, este video tiene un color todavía más especial porque cae el día de mi cumpleaños. Así que no puedo evitar sentirlo como un brillo distinto, con una emoción distinta, como si el cielo viniera a ponerle destellos a este momento personal. Y quizá, por eso, también quise compartirlo desde un lugar más íntimo, más sentido, más humano, porque cuando una fecha toca algo propio, uno lo vive diferente. Y las líridas, con esa mezcla de belleza, fugacidad, inspiración y misterio, me parecen una imagen preciosa para hablar de lo que nace, de lo que se revela, de lo que se enciende adentro. Esta lluvia de estrellas líridas tiene su mejor momento entre la noche del 21, que es el día de mi cumpleaños, y la madrugada del 22 de abril. Después de la medianoche es el tramo más interesante para observarla. Y esto, ya de por sí, tiene algo simbólico hermoso, porque su mejor momento no está en pleno día, ni en lo obvio, ni en lo visible para todo el mundo. Está cuando todo baja, cuando hay más silencio, cuando la noche está avanzada, cuando la mente racional afloja un poco y el alma parece escuchar mejor. Las líridas se producen cuando la Tierra atraviesa restos dejados por el cometa Teacher. Perdón por mi pronunciación. Estas partículas entran a muchísima velocidad en nuestra atmósfera y generan los meteoros. Estos destellos que vemos cruzar el cielo. O sea que incluso desde lo físico ya hay un símbolo poderoso, algo que viene viajando desde muchísimo tiempo, restos de algo antiguo, entra en contacto con nuestro presente y se vuelve luz. Y a mí eso me encanta porque siento que representa muy bien un montón de procesos humanos. ¿Cuántas veces algo viejo, algo guardado, algo que parecía perdido en el tiempo, vuelve a tocar nuestra vida y de golpe ilumina algo? Un recuerdo, una idea, una emoción, un deseo, una verdad, algo que estaba latente y al entrar en contacto con este momento de nuestra vida se enciende. Las líridas además están asociadas al radiante en la constelación de la Lira y ahí aparece una capa simbólica para mí bellísima. La lira, en la tradición mitológica, está vinculada a Orfeo, al arte, a la vibración, a la música, al poder de conmover con la expresión. Entonces no estamos hablando solamente de una lluvia de estrellas en un sentido visual, sino también de una imagen muy relacionada con la inspiración, con la creatividad, con la frecuencia que emitimos, con lo que queremos expresar en el mundo. Y esto no significa caer en una fantasía ingenua de pensar que por mirar el cielo mágicamente se resuelve la vida. No, pero sí significa entender que hay eventos que por su simbolismo nos ayudan a entrar en un estado de mayor conciencia, nos ordenan por dentro, nos predisponen a mirar con otros ojos. Para mí, la energía de estas líridas es la energía del destello, y esto es clave. No es una energía lenta, estable, sostenida, constante. No es una energía de estructura. No es una energía de consolidación. No es una energía de construir ladrillo por ladrillo. Es otra cosa. Es la energía de eso que aparece en un segundo y te cambia la percepción. Esa idea que te hace un clic. Esa comprensión que llega de golpe. Esa frase que se te cruza y sabes que es importante. Esa sensación de que algo se acomodó adentro aunque todavía no sepas del todo cómo explicarlo. Esto puede sentirse de muchas maneras. Puede aparecer como lucidez repentina, como necesidad de expresarte, como ganas de empezar algo nuevo, como inspiración, como recuerdos que vuelven, pero ya no desde el dolor viejo, sino desde una mirada más clara. Como asociaciones mentales nuevas, como una especie de electricidad suave que te hace sentir que algo está queriendo moverse. También puede sentirse como sobrecarga mental, ansiedad, muchas ideas juntas, dificultad para bajar a tierra, insomnio liviano o esa sensación de estar muy activo por dentro y no saber bien con qué hacer todo eso. Porque la chispa ilumina, sí, pero también acelera. Y ahí aparece uno de los aprendizajes más importantes de esta lluvia de estrellas. No todo destello es para salir corriendo. No toda intensidad es una orden. No toda inspiración es para convertirse automáticamente en proyecto. A veces una señal viene primero para que la veas, no para que la ejecutes en 5 minutos. Entonces, una de las grandes claves para aprovechar este momento es registrar antes de precipitarse, observar antes que forzar, escuchar antes que decir. A nivel emocional, las líridas pueden tocar bastante fuerte, porque cuando se enciende una chispa, muchas veces también se ilumina lo que estaba apagado o lo que veníamos tapando. Entonces quizás sentís entusiasmo, pero también inquietud. Quizás aparece alegría, pero mezclada con nostalgia. Quizás te viene una idea hermosa, pero al mismo tiempo te encontrás con el miedo que te frenaba para animarte a hacerla. Y esto también es parte del proceso.
No todo despertar interior es suave. A veces lo que aparece no es solamente la luz, sino también la conciencia de dónde venías escondiéndola. Desde lo energético, yo siento que esta lluvia toca especialmente la garganta y el tercer ojo, la expresión y la visión, lo que necesito decir y lo que necesito ver, lo que quiero comunicar y lo que empiezo a comprender. Y para algunas personas también puede tocar el corazón, pero no desde un lugar romántico o endulcorado, sino desde la autenticidad, desde esa pregunta tan simple y tan profunda. ¿Qué es lo que realmente late dentro tuyo? ¿Qué verdad tuya está pidiendo salir? ¿Qué querés crear, mostrar, nombrar, compartir, pero seguís postergando? Me gusta pensar en las líridas como una frecuencia de afirmación, no tanto de acumulación, sino de ajuste, como si el cielo nos invitara a afinar el instrumento, afinar la palabra, la intención, lo que estamos emitiendo. Porque muchas veces queremos manifestar algo, crear algo, vivir algo distinto, pero seguimos vibrando en un mensaje interno completamente desordenado. Decimos que queremos paz, pero vivimos en tensión. Decimos que queremos amor, pero seguimos en modo defensa. Decimos que queremos crear, pero nos hablamos con una crueldad tremenda. Entonces, esta energía ligada a la lira, a la vibración y a la expresión, me parece hermosa para preguntarnos, ¿qué frecuencia estoy sosteniendo? ¿Qué mensaje sale de mí cuando nadie me ve? ¿Qué estoy emitiendo de verdad? Si querés aprovechar este momento, no iría tanto la exigencia de hacer algo enorme, sino más bien una práctica de escucha y registro. Tener a mano un cuaderno, anotar ideas, escribir frases que aparezcan. Prestar atención a los sueños, a los pensamientos espontáneos, a las ganas repentinas de llamar a alguien, decir algo, crear algo, cambiar algo. Porque muchas veces lo importante en esos eventos no es la acción inmediata, sino la información sutil que trae. Y esa información, si no la registramos, se disuelve como el mismo meteoro. Aparece, brilla y se va. También parece una energía muy linda para escribir, grabar audios, hacer journaling, ordenar una propuesta, darle forma a una idea creativa, ponerle nombre a algo, expresarte artísticamente, cantar, meditar con música suave, trabajar con la voz, incluso decir en voz alta lo que venías callando. Todo lo que tenga que ver con expresión auténtica puede estar especialmente favorecido. ¿Y qué te conviene evitar? La dispersión, la ansiedad por empezar 20 cosas a la vez. El exceso de interpretación, la necesidad de transformar cada detalle en una señal absoluta, el apuro por definir toda la vida en una madrugada, la idealización, confundir inspiración con realidad cerrada, porque esta energía puede mostrarte una dirección, pero después hace falta presencia, discernimiento y tierra para sostener lo que aparezca. Si me preguntas cómo usar esto para crecimiento interno, introspección y desarrollo personal, yo te diría que lo más valioso es permitirte una pregunta honesta. ¿Qué parte tuya quiere volver a encenderse? No qué deberías hacer para agradar, o qué conviene mostrar, o qué esperan de vos, sino qué parte tuya necesita volver a brillar. A veces lo que se apagó no fue por falta de talento, sino por miedo, por cansancio, por decepción, por exceso de exigencia, por haber puesto toda la energía en sostener lo urgente y haber dejado de lado lo verdadero. Y las líridas, con un símbolo de chispas fugaces, nos recuerdan que una sola luz breve puede cambiar toda una noche. Y ahora sí, vamos signo por signo, porque cada energía se expresa distinto según la vibración de cada uno, y aunque esto no reemplaza una carta natal, sí nos da una guía muy linda para observar por dónde puede sentirse más esta lluvia. Aries, puede sentirse como una descarga inmediata de impulso, creatividad y ganas de arrancar. Es una energía que te puede entusiasmar muchísimo y hacerte sentir que por fin algo se prende. Las ideas pueden llegar rápido, con fuerza y con deseo de acción. El aprendizaje para vos no está en encenderte, porque eso te sale natural, sino en elegir bien a dónde va tu fuego. No todo lo que te entusiasma merece tu energía. Tu clave es distinguir entre impulso genuino y apuro. Tauro, las líridas pueden traer una chispa que incomoda un poquito la zona segura. Pueden aparecer ideas raras, intuiciones inesperadas o deseos distintos de los de siempre. Tal vez al principio no te resulten prácticos, y ahí justamente está el desafío. No cerrar la puerta demasiado rápido, solo porque todavía no tiene forma concreta. Esta energía te invita a flexibilizar y a permitir que lo creativo nazca antes de exigir la estabilidad. Géminis, puede ser muy potente porque activamente palabra, conexión de ideas, comunicación y curiosidad. Puedes sentir mucha lucidez, ocurrencias, ganas de escribir, hablar, grabar, compartir. Tu gran oportunidad está en canalizar esa tormenta mental en algo claro. Tu riesgo no es la falta de ideas, sino el exceso. Entonces, tu medicina es simple. Elegí una línea, una frase, un eje y sostenelo. Cáncer. Esto puede sentirse más intenso, más emocional, más ligado a recuerdos, comprensiones y sensibilidad. Quizás no lo vivas como una explosión hacia afuera, sino como algo que te toca profundo. Puede aparecer una verdad íntima, una emoción vieja, una nueva claridad.
o una necesidad de expresarte desde un lugar más verdadero. No minimices lo que sentís por ser sensible. Ahí puede estar tu mayor revelación. Leo, las líridas encienden mucho la expresión, el brillo, la creatividad y la necesidad de mostrar algo propio. Es una energía muy afín a tu fuego, pero te pide autenticidad. No se trata solo de llamar la atención, sino de dejar que se vea algo real. Si conectás con tu centro y no con el personaje, esta lluvia puede regalarte una inspiración hermosa para crear, liderar o mostrar una versión más genuina de vos. Para Virgo, esta energía puede traer claridad mental, soluciones, ideas para mejorar cosas, ordenar procesos o encontrar un enfoque distinto. Pero el riesgo es querer corregir la chispa antes de que nazca. No todo tiene que salir perfecto en el minuto 1. Permitite anotar, recibir, capturar. Ya va a haber tiempo para editar. Esta lluvia te enseña que primero aparece la inspiración y después viene el análisis. Libra, hay una resonancia muy especial porque la lira toca temas de armonía, belleza, expresión y sensibilidad estética. Esta lluvia puede ayudarte a ver con más claridad qué querés comunicar en vínculos, proyectos creativos o decisiones afectivas. También puede mostrarte en qué lugares venías sosteniendo una imagen que no te representa tanto. Tu aprendizaje está en la belleza de ser honesto con vos mismo. Escorpio, puede sentirse como una revelación interna potente. No necesariamente muchas ideas, sino una o dos certezas que te atraviesan. Algo que comprendes sin poder explicarlo del todo, pero sabiendo que es real. Puede moverse lo oculto, lo intuitivo, lo profundo. La clave para vos es no querer controlar el mensaje. Deja que suba. Lo importante quizás no venga desde la mente, sino desde una verdad muy honda que pide transformación. Sagitario, esta lluvia trae expansión, visión, ganas de explorar, crear, enseñar, comunicar y abrir horizontes nuevos. Es una energía que puede entusiasmarte mucho y devolverte fe. El desafío es no quedarte solo en la idea grande. La inspiración necesita forma. Entonces, si se te prende algo, escribilo, bajalo, nombralo, ponelo en un primer paso concreto. Ahí está la magia. Capricornio, este evento puede sentirse como una invitación a aflojar un poco el control, permitir que aparezca una creatividad menos rígida. No es una energía enemiga de tu estructura. Al contrario, puede traerte una idea valiosa para construir algo serio más adelante. Pero primero, necesitas dejar que nazca sin pedirle resultados inmediatos. No le exijas el plan a la chispa. Primero escúchala. Acuario, esta lluvia tiene mucha afinidad con tu forma de percibir, lo repentino, lo original, lo mental, lo distinto. Pueden llegar ideas brillantes, conexiones inesperadas, mensajes innovadores o deseos de hacer algo fuera de lo común. El punto es que no quede todo en genialidad conceptual. Bájalo a palabras, a notas, a una charla, a una acción simple. Lo visionario necesita un canal. Piscis, esta energía puede sentirse muy inspiradora, muy sensible, muy intuitiva. La imagen de la música, la vibración, la belleza y el símbolo toca fibras tuyas muy profundas. Puede abrirse una creatividad hermosa, pero también existe el riesgo de perderte en lo etéreo o idealizar demasiado. Tu llave está en darle forma a lo que sentís. Un audio, un dibujo, una frase, una decisión, una oración, una creación. Que la inspiración no quede solo flotando. Si tengo que resumir toda esta energía en una sola idea, diría esto. Las líridas no vienen a construirte el camino entero, vienen a mostrarte la chispa. Y a veces eso ya es muchísimo, porque una vez que uno ve la chispa verdadera, ya no podés hacértelo el distraído tan fácilmente. Después, claro, la construcción depende de cada uno, de cómo lo sostengamos, de cuánto nos animemos, de cuánto bajemos a tierra. Pero el primer regalo es verlo, reconocerlo, honrarlo. Así que si sentís que venís apagado, desconectado o en una etapa en la que necesitas una señal, quizás este sea un momento muy lindo para frenar un poco, mirar para adentro y preguntarte qué quiere volver a encenderse en vos. Porque tal vez no necesitas tener todas las respuestas, tal vez solo necesitas volver a ver el destello. Si este video te resonó, déjamelo en comentarios. Y también decime si alguna vez viviste un momento de esos o estás viviendo en los que algo hizo un clic de golpe y te cambió la mirada.